Hola, soy Jennifer Marchés, soy dietista nutricionista infantil y parte del equipo de la aplicación BLV Ideas. En este vídeo vamos a hablar sobre el BLV y los purés. En primer lugar, empezaré diciendo que tanto para empezar con sólidos como con purés, los requisitos son los mismos y el bebé tiene que cumplirlos todos. No por empezar con purés se puede empezar antes y esto es un error que vemos muy habitualmente, que los peques no cumplen todos los requisitos o incluso todavía no tienen los 6 meses de edad, que es la edad a la que se recomienda aproximadamente empezar, y entonces como no cumplen los requisitos se empieza con purés. Y esto no es así, es un error, y si el bebé no cumple todos los requisitos no puede empezar tampoco con purés. En cuanto a empezar con sólidos o con purés, va a depender mucho de lo que necesite cada familia y también de lo que prefiera el bebé, obviamente. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros queremos empezar con purés y sin embargo el bebé muestra muchísimo más interés por los sólidos y lo que quiere es comer sólidos, y entonces en ese caso tenemos que adaptarnos un poco a lo que quiere el bebé y a las necesidades del bebé simplemente. O incluso al revés, queremos empezar con sólidos y puede haber algunas circunstancias o algunas complicaciones por el camino que hagan que tengamos que directamente ofrecer purés, y no pasaría nada. Las dos opciones van a estar siempre bien. No eres mejor madre o mejor padre por empezar con sólidos o con purés. Las dos opciones son igual de válidas. Incluso también se puede hacer un baby led weaning mixto, que sería perfecto, pero simplemente entender que cada familia lo hace en base a sus necesidades, a sus circunstancias, también en base a lo que el bebé prefiere o necesita, y que siempre va a estar bien y tenemos que respetar la decisión de cada familia y que no hay una forma mejor que otra para empezar. Pero sí que es importante entender que aunque se empiecen con purés, la recomendación de la AEP, de la Asociación Española de Pediatría, es no retrasar la introducción de los sólidos más allá de los 8 o 9 meses. Algunas recomendaciones que yo siempre os doy cuando queréis empezar con purés es que esos purés no sean muy finos. Muchas veces los trituramos al extremo, eso al final es casi como una sopa, no tiene que hacer ningún esfuerzo para comer los bebés, y yo creo que la clave, si se ofrecen purés, es que esos purés tengan grumos, que tengan textura, porque así el bebé va a ir desencadenando el reflejo de masticación, va a ir aprendiendo, va a tener que hacer un esfuerzo, ¿vale? Entonces, simplemente no los trituréis mucho, los podéis triturar un poco que queden grumos o simplemente que sean también incluso alimentos aplastados con tenedor. Y de verdad que esta es la mejor recomendación que os puedo dar si queréis si queréis empezar con purés, porque yo trabajo en consulta con muchísimos niños que han empezado con triturados, y cuando se alarga demasiado esta fase de triturado, sobre todo purés que son muy finos, cuando se empieza con los sólidos puede ser muy costoso, puede dificultar mucho el proceso, y algo que puede ser muy fácil haciéndolo desde el principio se puede complicar muchísimo después y al final es un calvario para las familias. Así que si empezáis con purés es perfecto, ¿vale? Pero intentad que haya un poquito de textura y que los bebés, pues bueno, al menos tengan que usar un poquito sus mandíbulas. Otra recomendación con respecto a los purés es que lo ideal sería ofrecer esos alimentos de forma individual. Es decir, si hacemos un puré que lleva todo mezclado, por ejemplo, un poquito de brócoli, un poquito de calabacín, un poquito de patata, un poquito de arroz, lo que sea, el bebé no va a saber en realidad a qué sabe cada uno de esos alimentos que lleva el puré de forma individual. Entonces es muy interesante y es muy importante que se ofrezcan de forma individual para que el bebé sepa qué color, qué textura, qué olor, qué sabor tiene cada alimento. Entonces podéis hacer purés individuales de cada uno de esos alimentos o simplemente aplastados por tenedor, y se les ofrece de forma individual para que ellos vayan explorando y aprendiendo y reconociendo los diferentes sabores. Y obviamente también algo que es muy importante si se ofrecen purés es que les dejemos participar a los bebés. No por ofrecer purés todo se lo tenemos por quedar nosotros. Obviamente con los purés les vamos a tener que ayudar un poco, pero ellos también tienen derecho, y además nosotros tenemos que dejarles, nosotros tenemos la obligación también de dejarles practicar y que ellos exploren y que toquen. Incluso les podemos dejar una cuchara de aprendizaje, que son unas cucharas de aprendizaje tipo, por ejemplo, las de Num Num, que ahí la comidita se queda pegada y es difícil que se caiga, y así ellos se lo pueden llevar fácilmente a la boquita. ¿Podemos ayudarles? Sí, obviamente, pero también tenemos que dejarles practicar y experimentar. Si no les dejamos practicar, cuando nosotros queramos empezar con sólidos o queramos que empiecen a comer solitos,
les va a costar mucho porque están acostumbrados a que todo se los damos nosotros. Y esto es una duda muy habitual que nos soléis preguntar por Instagram. Siempre nos preguntáis, es que claro, estoy intentando que mi bebé empiece con los sólidos, que se lleve las cosas a la boca y no quiere, nada lo quiere tocar, nada se lo lleva a la boca, solamente abre la boca para que se lo dé yo. Y ahí es porque no les hemos dejado practicar. Así que simplemente dejarles que experimenten, que toquen y por supuesto paciencia. ¿Y qué es el Baby Led Weaning? Pues bueno, es un tipo de alimentación complementaria autorregulada y dirigida por el bebé. Autorregulada porque es el bebé el que decide hasta cuándo quiere comer sin que nosotros le esforcemos, y dirigida porque es el bebé el que come solito, se lleva los alimentos el solito a la boca. Obviamente los purés también pueden ser autorregulados y dirigidos por el bebé, siempre y cuando pues estemos atentos a sus señales de hambre y saciedad y no les forcemos a comer más cantidad de la que necesitan, y también, como os he comentado antes, si nosotros les dejamos participar de alguna forma, aunque sea tocando un poquito el puré o simplemente con una cuchara de aprendizaje. Hay muchísima evidencia sobre los beneficios del Baby Led Weaning, pero bueno, igualmente, como os he dicho al principio, esto va a depender única y exclusivamente de las necesidades de cada familia y no va a pasar nada porque en vez de empezar con sólidos se empiece con purés, y también de las necesidades de cada bebé. Algunos de los beneficios más interesantes del BLV sería que puede haber una mayor aceptación en cuanto a sabores y alimentos en el futuro, que desarrolla la psicomotricidad de los peques y que incluso hay menor riesgo de atragantamiento, aunque pensemos lo contrario, hay menor riesgo de atragantamiento. ¿Por qué hay menor riesgo de atragantamiento? Porque entre los 6 a los 12 meses el reflejo de arcada está en mitad de la boquita. Entonces, para ellos es muy fácil echar hacia afuera un alimento cuando ven que no lo pueden gestionar porque está en mitad de la boca, ni siquiera ha llegado al final. Sin embargo, conforme se van acercando al año y más allá del año, este reflejo de arcada se va yendo hacia atrás. Es mucho más difícil entonces echar un alimento hacia afuera cuando no lo puedes gestionar, porque ya está aquí al fondo. Es más complicado que cuando está aquí, que es donde tienen el reflejo de arcada al inicio de la alimentación complementaria, y les facilita mucho el ir aprendiendo sin que haya ningún tipo de riesgo, obviamente presentando los alimentos en un formato y textura correctos. Y algo que nos comentáis a menudo es que no habéis empezado todavía con los sólidos porque vuestro bebé no tiene dientes, y tenemos que decir que los bebés no necesitan dientes para masticar, mastican con las encías. Simplemente pues tienen que ser alimentos blanditos que ellos vayan a masticar fácilmente. De hecho, es que los primeros dientes que salen son los que están aquí delante, y esos dientes no sirven para masticar, sirven para rasgar. Lo que sirve para triturar son las muelas, que esto hasta cerca de los 2 años muchas veces no suelen salir, pero si nosotros ofrecemos alimentos con textura blandita, ellos perfectamente lo van a poder masticar con las encías, no necesitan esos dientes. Y entender que los bebés están perfectamente preparados para iniciar la alimentación complementaria con sólidos y que aprenden muy rápido. Al inicio van torpes, hay arcadas, obviamente, pero eso no significa que no estén preparados ni que no puedan comer sólidos. Ofrecer sólidos no significa que se puedan ofrecer sólidos de cualquier manera. Hay que hacerlo siempre de forma segura, como ya os he dicho, en un formato y textura correctos, y también hacer hincapié, pero esto ya da igual si se ofrecen sólidos o si se ofrecen triturados, tenemos que hacer hincapié en ofrecer una alimentación que sea energética y rica en hierro. Otra de las cosas que solemos escuchar muy a menudo es que muchas veces no queréis empezar con sólidos porque pensáis que así el bebé va a comer menos, pero es que se nos olvida que su alimento principal hasta el año es la leche, ya sea materna o de fórmula, y que es la leche lo que les aporta la mayor parte de energía y nutrientes que necesitan. Los alimentos son simplemente un complemento más, y ahora en esta etapa lo más importante en realidad es que los bebés vayan aprendiendo a comer, no el hecho de que se lo coman todo. La cantidad no es lo importante. Yo sé que a todos nos encanta ver a bebés que se lo comen absolutamente todo y grandes cantidades, pero ese no es el objetivo de la alimentación complementaria. El objetivo de la alimentación complementaria es ir introduciendo alimentos, que se vayan familiarizando con los alimentos, que vayan aprendiendo a comer. Obviamente también el hecho de ir aportando nutrientes con los diferentes alimentos, pero no tanto la cantidad. Y además el hecho de que coma sólidos no significa que vaya a comer o poco o mucho. Esto depende única y exclusivamente de cada bebé, de cómo va avanzando y de sus necesidades energéticas. Y está igual de bien un bebé que come grandes cantidades como un bebé que come cantidades más pequeñitas. Simplemente cada bebé es diferente.
Un bebé que se lo come todo y en gran cantidad no significa que sea mejor ni que esté mejor alimentado que un bebé que come menos cantidad. Recordad, lo importante sigue siendo la leche hasta el año, es lo que tenemos que priorizar, es lo que tenemos que seguir ofreciendo a demanda, y el hecho de que coman más o menos cantidad no es preocupante. Lo importante es que ellos vayan aprendiendo. Una de las variaciones del BLV y lo que más suelen hacer las familias, ya sea por necesidad, pues porque muchas veces el bebé tiene que comer en la escuela infantil o con los abuelos o con algún cuidador, o incluso por miedo, porque puede darles miedo ofrecer todo en formatos sólidos. Entonces se hace un baby led weaning mixto, que consiste en ofrecer sólidos y purés cada día. Pero es importante entender que el baby led weaning mixto no consiste en yo ofrezco purés y de vez en cuando algún día ofrezco sólidos. No, consiste en ofrecer sólidos y purés cada día. Si se hace baby led weaning mixto, hay dos cosas que tenéis que tener en cuenta que serían muy importantes. Una de ellas es que tenemos que dejarles practicar, porque si nosotros cuando les ponemos los sólidos les dejamos practicar, pero cuando les estamos poniendo el puré no les dejamos tocar la comida, somos nosotros los que les estamos dando todo, ahí no van a entender qué es lo que tienen que hacer. Entonces sí, está bien que les ayudéis con los purés, pero dejarles también practicar aunque sea con una cucharita de aprendizaje. Y muy importante también, hay que hablar muy seriamente con los cuidadores y decirles que no se le debe forzar al bebé a terminarse todo el plato, que aunque sea puré y aunque solo quede una cucharadita de puré en el plato, si el bebé no quiere más, tenemos que respetarlo, ¿vale? Y no tenemos que forzarle a que se lo termine todo. Así que bueno, ya sea empezar por purés o por baby led weaning o hacer un baby led weaning mixto, siempre va a estar bien hacerlo como vosotros creéis que es mejor para vuestra familia y para vuestro bebé, y simplemente dejadle que vaya avanzando poco a poco a su ritmo y disfrutar muchísimo de esta etapa, porque es una etapa mágica y es preciosa.